Estimado teleauditorio, bienvenidos a Hecho en Baja California, el programa que la industria de exportación de Tijuana y Mexicali producen para usted. En esta ocasión tenemos un invitado especial para hablar de la enfermedad de la celíaca. Acompáñanos aquí en Hecho en Baja California. Estamos en el segmento de invitados especiales. En esta ocasión nos acompaña René Arroyo de Anda Meneses. Él es médico gastroenterólogo clínico y endoscopista. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, hay mucho tema, doctor. Hay el verano para nosotros los mexicalenses es un tiempo extremo donde nos pega muy duro las alergias, nos da muy duro en la temperatura, muchas cosas que comemos normalmente en la calle nos hacen daño, doctor. O sea, y yo empezaría por esto. En estos meses de calor, ¿qué es lo que más te van a ver la clientela o tus pacientes? ¿Qué es lo que más recurrentemente sucede? Bien, yo soy gastroenterólogo clínico. En este tiempo de calor, la mayor parte de mis pacientes acuden conmigo por presentar diarrea infecciosa. Ahorita es el tiempo de las gastroenteritis infecciosas, es decir, consumo de alimentos contaminados, agua, cubitos de hielo, como a veces fallan las refrigeraciones, los alimentos no se refrigeran bien, se echan un poquito a perder, la gente los consume y después presentan dolor abdominal, torsones, retortijones, calentura, dolor de cabeza. ¿Qué es lo que más se echa a perder? ¿Qué es lo que normalmente el pollo, la carne? El pollo, probablemente la carne, el pollo. Mariscos. Todo se vuelve muy delicado. Se vuelve muy delicado. Y en muchas ocasiones, pues vamos a decir, puestos callejeros que no son higiénicos. Hasta las mismas salsas, ¿no? Hasta las mismas salsas. Y entonces vienen muchas infecciones por bacterias como Escherichia coli, Shigella, la salmonela, la fiebre tifoidea, un montón de situaciones relacionadas con intestino e infección. Hablas de infección. La infección es un asunto que empieza con la fiebre, se manifiesta con la fiebre, se manifiesta con la diarrea, como dices, y de alguna manera hay gente que tiene vómitos, etcétera, etcétera. ¿Cómo diagnosticas para poder saber exactamente qué tiene un paciente? Bien, la historia clínica es fundamental, es decir, el interrogatorio, cómo inicia el cuadro clínico, qué síntomas presenta, qué antecedentes existen. Después de hacer la investigación verbal, viene la exploración física. Tomamos la temperatura con termómetro, tomamos la presión, el pulso, los signos vitales y después examinamos el abdomen. Ahí nos podemos dar cuenta si el abdomen viene doloroso, viene irritado. Y obviamente en la historia clínica el paciente puede decir, doctor, tengo diarrea, he tenido evacuaciones flojas, sueltas, líquidas, con mucho moco, con sangre. Y basado en ese cuadro clínico yo ya sospecho la infección. Puedo enviarles análisis de laboratorio, análisis de sangre para ver cómo están los glóbulos blancos, si están elevados. ¿Para qué haces el análisis de sangre? ¿Qué buscas ahí? Busco, en primer lugar quiero ver cómo andan las cifras de glóbulos rojos y la hemoglobina para ver si no hay anemia. En segundo, las cifras de los glóbulos blancos. ¿La anemia le haría más daño? Sí, el paciente es anémico porque come mal, está desnutrido, pues está más frágil, ¿no? Más vulnerable. Pero me interesan mucho los glóbulos blancos, que se llaman leucocitos. Si están muy elevados, es infección. A veces, cuando están muy bajos, la fiebre tifoidea los baja. Análisis de las heces fecales, el coprocultivo, que en muchas ocasiones me sirve para yo saber qué tipo de microbio. Se identifica el microbio y viene el antibiograma. En el laboratorio, el químico prueba la bacteria que cultivó contra diversos antibióticos y me puede decir a mí si la bacteria es sensible o es resistente a un antibiótico para no darlo. El examen coproparasitoscópico me diría si hay parásitos tipo amibas. Esos serían los... Sería... porque mucha gente, doctor, también aquí cuando se siente enferma, se autorreceta.
porque dice, bueno, es que el doctor me va a costar un dineral y me va a costar un dineral la receta, entonces yo sé que si me venden esto, que ahora con el antibiótico, pues sí requieren la receta, ¿no? Pero luego se van pues a las boticas donde pues es barato, o cobran o no cobran la receta, le dan alguna medicina genérica, Sí. en su mayoría de los casos. Claro. ¿Qué opinas de esto? Bueno, es comprensible por la situación socioeconómica del país. Sí. Sin embargo, desde el punto de vista médico, puede salir contraproducente, tanto en la salud y a veces en el precio después. Ahorita, afortunadamente, pues, los antibióticos no están al alcance libre de la población, porque debido a que antes sí lo estaban, se generaron muchísimos problemas de resistencia a los antibióticos y ya no estaban haciendo efecto los antibióticos. La gente a veces se autorreceta, se autoprescribe antidiarreicos, analgésicos, cositas así que pudieran no ser tan graves. Ya cuando el cuadro es un poco más severo, donde hay fiebre verdaderamente, postración, escalofríos, sudoración fría, dolor abdominal, el médico debe intervenir. Porque en un momento dado, esto también es importante aclararlo, muchos cuadros diarreicos no requieren antibióticos, son autolimitados, se van a quitar solo con reposo, un poquito de dieta especial y tomando y también suero, hay gente líquidos. que te dice, doctor, que de repente es buena la diarrea, o sea, que también que salgan las cosas, Claro, ¿no? Que salga la diarrea es buena en límite, en ¿no? límites. Cuando es excesiva va a deshidratar y va a producir una pérdida en el cuerpo tanto de líquidos como de electrolitos, sodio, potasio y cloro, y eso va a desbalancear el sistema del propio organismo y puede salir contraproducente. Ya un cuadro severo se trata por el médico y en muchas ocasiones puede llegar a una hospitalización para aplicar sueros parenterales, soluciones, por ejemplo, fisiológicas, Harman glucosado, etcétera, que restituyen los electrolitos y los líquidos. Bueno, viene un asunto, hablando de diarreas, una diarrea blanca que le llaman, que la produce la celíaca, que es un derivado, o lo encontraron en un holandés, Spro. Dice que es una úlcera blanquecina que produce una diarrea blanca. Doctor, ¿cómo definirías tú esta enfermedad que es rara? Perdón. Y mucha gente no la maneja, no la manifiesta porque los médicos no la encuentran, o sea, ni los mismos laboratorios, ¿no? Platícanos un poquito de eso. Bueno, este es un punto muy específico, pero que resulta muy interesante. La enfermedad celíaca, o celiaquía, le dicen en España, o celiaquia, como la quieras pronunciar, tiene también el nombre de espruno tropical y enteropatía sensible al gluten. Al gluten. Esos son los nombres oficiales. Es una enfermedad frecuente, pero aquí viene algo muy curioso. No muchos médicos la conocen, entonces no piensan en ella y no la diagnostican. Cuando están en su análisis para determinar lo que tiene el paciente. Y otra cosa, la enfermedad a veces se disfraza mucho, se disfraza y se oculta y a veces se confunde muchísimo con otras enfermedades como la colitis nerviosa, la dispepsia y como afecta muchos órganos del cuerpo. A veces da síntomas en la piel, síntomas en las mujeres, por ejemplo, que es más frecuente que en el hombre. Genera problemáticas ginecológicas, da síntomas en el esmalte dentario, da síntomas en el sistema neurológico y entonces a muchos especialistas los confunden. El origen del problema. El origen del problema. El origen del problema, ok. Yo estaba leyendo alguna información y me dice que es un problema autoinmune de tipo inflamatorio y sí, es crónico y sistemático. Afecta el intestino delgado, atrofia las vellosidades intestinales. ¿Sí? La absorción intestinal se vuelve deficiente. Ahora, primero yo empezaría. ¿Por qué es tipo inflamatorio? Es decir, ¿me entiendes? Porque todo lo que es inflamación, doctor, como que se vuelve un problema medio crónico, medio severo, y la gente
es difícil bajar las inflamaciones, aunque pareciera que no, ¿verdad? Pero platícanos, ¿por qué es inflamatoria? Bueno, como tú dijiste, Enrique, está claro, es autoinmune, tiene base genética y es inflamatorio. Es inflamatorio porque en el intestino mismo, esta enfermedad va produciendo inflamación. Es decir, sea, lo encontramos en el intestino, ese es el primer punto. Sí. Ahí está, ubicada. Sí, va produciendo una inflamación que a la larga termina en una atrofia de las vellosidades intestinales. Pero al principio hay inflamación de linfocitos, que son unas células blancas que en alguna manera nos deben de defender. Sin embargo, en esta enfermedad, como es autoinmune, se produce un ataque del propio organismo contra sus propios tejidos. Al consumir el gluten, ahorita podemos explicar lo que es el gluten, las personas que traen la carga genética de la enfermedad no lo pueden digerir y el gluten es retomado por las células inmunológicas del cuerpo y se empiezan a producir una serie de autoanticuerpos contra las mismas vellosidades intestinales. ¿Qué es una vellosidad intestinal? Por donde absorbemos. Que la gente pero no es vello el que conocemos. como si fueran vellitos, como si fuera una alfombra, es una alfombra peludita. Así tenemos el intestino todos desde el punto de vista microscópico, como una alfombra sanamente, peluda, ¿no? sanamente. Okay. Y esta enfermedad rompe todos los pelitos y pone como si fuera un tapete ya gastado y ya no absorbe el intestino los nutrientes y nos vamos desnutriendo, nos vamos enfermando y los anticuerpos que se produjeron empiezan a atacar casi todos los órganos del cuerpo. Ok, entonces podríamos pensar que esta bacteria es una bacteria, es un virus. No, como es un problema autoinmune, vamos a decir que es un problema inmunológico. Inmunológico, ok. Al no poderlo controlar, en un momento dado va y refleja su problema, ya no el intestino, podríamos hablar, ataca intestino delgado o intestino grueso. Delgado. Él va sobre el intestino delgado, que sería la primera parte donde tenemos la absorción. La absorción, ok. Entonces, ahí lo que empieza a hacer es, se queda parado, se queda ahí, hace un área de inflamación y entonces al inflamar empieza a trabajar. ¿Qué tanto tiempo tarda en gestarse el problema? Es decir, en el que momento en que yo lo tengo, puede ser hereditario, me dices, lo puede tener mi familia, lo puedo tener hace 6 meses o puedo llegar de adulto y lo puedo, puede aparecer en mi cuerpo. Es decir, ¿por qué? ¿En qué época de la vida es cuando más aparece y cómo la detecta? Hay una forma clásica que aparece en la infancia, a los 2 años de edad, por decir, o un poquito antes. Y esa forma es la forma más severa. Ok, y es la más común. Sí, lo conocen muy bien los pediatras, esta situación, y es la forma común donde el niño se deteriora, se vuelve irritable, se vuelve llorón, baja de peso, no crece, vomita, tiene muchas molestias y todo el mundo asustado. Todo el mundo asustado. Un buen pediatra debe identificarlo esto rápidamente para instalar un tratamiento muy efectivo que es una dieta sin gluten para que no se desencadene todo el problema inmunológico. Hay una forma no severa, hay formas no severas. Hay una forma que se llama potencial, latente, asintomática, que son formas silenciosas y que ya afectan al adulto y pueden aparecer a los 30, 40 años de edad. Antes, unas décadas antes que no se sabía esto. Si es niño, pensaríamos siempre que fue heredado. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, siempre hay herencia. Siempre hay herencia. Sí, hay genética. Aunque aparezca ya de viejo. Sí, hay genética. Siempre hay herencia. Siempre va a ser la herencia, entonces, ¿no? Sí, efectivamente. Ya de viejo. ¿Herencia de quién? O sea, puede ser el papá, el abuelo. ¿De dónde vienes? Claro, mira, te lo voy a explicar así de esta manera. En el cromosoma número 6 de nuestro cuerpo, en el brazo corto, ahí, en ese, se gestan una serie de moléculas que en alguna manera se llaman de clase 1, clase 2 y clase 3. Estas moléculas de clase 2 se les denomina genes, son unos genes que en esta enfermedad celíaca se llama DQ2 y DQ8. Este DQ2 y DQ8
son moléculas de clase 2. Estas células en nuestro cuerpo existen y cuando viene el gluten de la alimentación, estas moléculas forman un complejo, en alguna manera, con el gluten y las presentan a los famosos linfocitos de nuestro cuerpo. Y de ahí se desencadena una serie grande en donde otros linfocitos llamados linfocitos B empiezan a producir anticuerpos contra una enzima que se ve enredada en el proceso que se llama transglutaminasa tisular, y entonces empiezan estos anticuerpos a atacar a todas las vellosidades intestinales hasta que casi las destruyen. Existe esa genética. Y esto viene a darnos la diarrea, que sería porque no tenemos vellosidad, no hay forma de parar ahí para que se haga el proceso natural de la digestión. Ok, hablas del gluten. El gluten, dicen, lo encuentras en la proteína, cereales, trigo, cebada, en los aminoácidos, ¿sí? En el trigo, ¿verdad? Y te dicen, lo utilizan porque en la masa que hacen el pan, o la harina, o la tortilla de harina, o lo que van a sacar ahí, es la que en un momento dado da elasticidad a la masa. Así es. Es decir, es la que da la levadura, como la que se obtenga un volumen para el pan, significa esto, dicen ellos, pegajoso. O sea que el gluten es lo que pega, lo que da cohesión al pan, al trigo, al centeno, a lo que estamos hablando, la cebada. Así Doctor, explícanos el gluten. ¿Qué es? Efectivamente. El gluten son proteínas vegetales que vienen en la semilla de estos cereales que mencionaste: trigo, cebada, centeno y algunas avenas. Algunas avenas, no todas. Algunas avenas. Y pensaríamos que la avena pues es de lo mejor que podemos comer, ¿no? Algunas avenas. Por eso otras avenas no tienen el problema, pero no se sabe cuáles, porque hay contaminación cruzada de los cereales. Ahorita platicamos si quieres eso. Ahora, hablas del pan, doctor, y hablas de la tortilla de harina, que son muy comunes. O sea, no hay cosa más común en el mundo, para empezar, ¿no? En el mundo, porque hay lugares donde no comen harina. O sea, te dicen, ¿sabes qué? La tortilla de harina no la comemos, ¿no? Ni la de maíz tampoco. Así es. Pero el pan, todo el mundo. Todo el mundo. El pan que procede del trigo de estos cereales es un veneno para los celíacos, es un veneno. Pero la persona que no tiene la enfermedad celíaca lo puede consumir muy a gusto. El problema es que el 1% de la población mundial tiene enfermedad celíaca. Fíjate, el 1%, comprobado. Comprobado. Estudios epidemiológicos. Dame cifras, si yo estoy en España, en Suiza, en Europa, en Asia, en México. Hay un estudio en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y la Nutrición Salvador Subirán, de donde yo procedo, hecho por el doctor José María Remestroche, que encontró 1 por 166 enfermos, es decir, 1% con enfermedad celíaca. Fíjate, México ahorita tendrá 122 millones de habitantes, 1.200.000 personas son celíacos. Baja California, 3.5 millones de habitantes, quiere decir que 35,000 personas en Baja California son celíacos. Mexicali, 1.200.000 o 1.200.000, 12,000 personas deben ser celíacas. Y casi no los vemos porque no los buscamos, no los investigamos. Bueno, ¿te ha tocado tratar este asunto? Sí, cómo no. Como soy endoscopista, a veces entro yo al intestino delgado, al duodeno, y veo ahí unos surcos y unas alteraciones de la mucosa intestinal que son muy características de enfermedad celíaca. Las he tenido que biopsiar y el patólogo me lo confirma. Y también veo muchos pacientes que se disfrazan como si fuera colitis nerviosa o dispepsia funcional, y en el fondo son enfermos celíacos. Ahora, yo entiendo que un enfermo que tienes una enfermedad de diarrea, lo normal, doctor, lo normal es que, donde empezamos la plática, ¿no? Pierda leucocitos, pierda minerales, pierda proteínas, pierda muchas cosas que el cuerpo requiere. Es decir, normalmente va a ser una persona delgada por el problema que está padeciendo. Pero también leí que ahorita se está disfrazando en obesidad. Así es. Es decir, platícanos por qué.
Antes, como no la buscábamos, el enfermo iba deteriorándose hasta que terminaba acabado. Y es cuando se descubría el asunto. Pero ahora que se busca internacionalmente con estudios inmunológicos, serología, que ahorita podemos platicar, se ha descubierto que muchas personas ahorita que son obesas son celíacos y que con el tiempo, si esto no se atiende, van a terminar mal y deteriorados a largo plazo. Ahora, también lo confunden con la alergia, doctor, porque sí. hay gente o médicos que dicen, bueno, es que eres alérgico, claro. ¿no? Bueno, eres alérgico, pero claro. al momento de terminarlo se vuelve el problema, bueno, ¿no? Existe realmente una alergia al trigo, pero la enfermedad celíaca no es alergia al trigo. Existe la alergia al trigo que la puedes identificar con una inmunoglobulina tipo E y con pruebas cutáneas, y los alergólogos la pueden atender. Eso sería una cosa diferente. Aquí estamos hablando de una enfermedad que no es alergia, que es autoinmune, que es inmunológica. Y también hay una variante que se está estudiando que se llama sensibilidad al gluten no celíaco, que ahorita tanto en Estados Unidos como en Europa andan muy sobre ella, porque no trae genética y trae alteraciones intestinales y cositas de ese tipo. Y se cura con dieta sin gluten. Ahora, está muy interesante porque, fíjate, estaba yo leyendo desde cuándo comemos pan la humanidad. O sea, ¿sabes qué? Hablan de 15,000 años que la humanidad tiene comiendo. Es decir, nosotros tenemos 2,000 después de Cristo, lo que llevamos. O sea, hace 13,000 antes de Cristo que la humanidad ya comía pan. Así es. Y algo curioso, el trigo llegó a América con la conquista. En 1500 y pico. O sea, nosotros teníamos el maíz nada más. Sí, teníamos el maíz y no debería haber enfermedad celíaca en esa época. A partir de la conquista que traen el trigo los españoles a México, se debe desarrollar el problema aquí con nosotros. Entonces, estamos hablando de que generacionalmente lo hemos tenido por siglos. Así es. Y lo hemos atacado de otra manera que no es el intestino. Sí, efectivamente. Ok, bueno. Hablan también, ¿cómo sospechas, dicen ellos, después de la Segunda Guerra Mundial, que se dejaron de comer en general porque no había alimento? Entonces, no lo habíamos detectado hasta después de la Segunda Guerra Mundial. La gente deja comer pan. Entonces, ¿sabes qué? Se dejó de comer pan, entonces la gente se empezó a aliviar. Así es. ¿Ok? Termina la guerra, vuelven a comer y vuelve la enfermedad. Ahí es cuando alguien observa que se vuelve un problema, que lo empiezan a estudiar realmente ya como la enfermedad de la celíaca, ¿no? O sea... Efectivamente. ¿Qué hay? ¿Qué pasa en esa época? Nosotros en gastroenterología hemos estudiado ese capítulo histórico. La Segunda Guerra Mundial, 1939 al 45, especialmente Holanda. Allá hay un pediatra que descubre que durante la guerra europea, al escasear los cereales, empezaban a mejorar muchos niños que traían diarrea. Y después de que termina la guerra y regresan los cereales a esa parte de Europa, los niños volvían a enfermarse. Ahí pusieron mucha atención a los cereales y empiezan a descubrir las relaciones con el trigo y la enfermedad. O sea, todo el cereal, todo el niño que le gusta tanto comer leche con sus cereales, ahí también tenemos el problema. Claro. ¿Lo tenemos en las galletas? Claro, las galletas que muchas veces están preparadas con harina de trigo. Que la gran mayoría. La gran mayoría. Existen cantidad de alimentos que tienen trigo. Pues, trigo, centeno y cebada. Sí, son los tres. Sí, hay trigo que no tiene gluten, también se llama trigo sarraceno, ese sí es permitido. Pero la mayor parte de los trigos comunes y corrientes, o trigos híbridos, camut, espelta, algunos, todos son veneno para los celíacos, no lo pueden comer. Y no se imagina la gente la cantidad de productos que traen gluten y que son venenosos para ellos. Chocolates, pizzas, cerveza, hot dogs por el pan, las salsas, la mostaza. Millones de cosas tienen gluten. Por eso los celíacos tienen que visitar, muy bien visitado, a un buen nutriólogo experto en enfermedad celíaca para que les prepare una dieta sin gluten, que es el mejor tratamiento que tenemos al momento. Bueno,
Vamos a ir a unos compromisos comerciales y volvemos. A cualquier hora, tanto en los Estados Unidos como en México, protegemos sus productos con la mayor seguridad. Más de 17,000 pies cuadrados de almacén, con un registro electrónico eficiente que mantiene actualizados sus inventarios durante los procesos de distribución. Apoyado con servicio de monitoreo de mercancías a través de Internet. World Traffic. La cápsula endoscópica es la innovación más asombrosa en el campo de la gastroenterología del nuevo milenio. Es ingerida por el paciente sin dificultad con agua. Se mueve por el tracto gastrointestinal de manera natural. Una vez ahí, comenzará a tomar fotos automáticamente y las transmitirá de manera inalámbrica a un dispositivo externo que lleva el paciente en un cinturón. La información recogida en el dispositivo externo es procesada en la computadora, convirtiéndose en la prueba diagnóstica por excelencia. Esta llave significa el acceso a nuevas posibilidades. Permite obtener los insumos que su empresa requiere. Puede ser un apoyo para aumentar su fuerza y productividad, o una ventaja frente a su competencia. Somos la llave para sus importaciones. Comercializadora AMAP, donde usted realmente importa. La industria nacional y maquiladora de la región tienen en ATSA Servicios una opción práctica y segura para el transporte y confinamiento de residuos de manejo especial. ATSA Servicios tiene 12 años de experiencia y cuenta con la infraestructura, tecnología y capacidad instalada para atender oportuna y profesionalmente a la industria en el manejo de residuos especiales no peligrosos. ATSA Servicios, capacidad y experiencia responsable. Unidad de Oncología, Dolor y Cuidados Paliativos. Estamos comprometidos a dar un trato digno y de calidad al paciente, así como la mejor orientación a su familia. Nuestras instalaciones cuentan con la infraestructura necesaria para brindar el tratamiento óptimo y de mejor calidad. Tenemos el mejor equipo médico y ofrecemos atención humana, donde la calidad de vida de nuestro paciente es lo más importante. Unidad de Oncología, Dolor y Cuidados Paliativos. Avenida Mariano Arista, 1576, entre G y H. Y Mexicali se hizo muy bonito, con muchos puentes y calles que parecían espejos, tan moderno que parece una ciudad del futuro. ¡Wow! Y todo gracias a que los ciudadanos aceptaron pagar más por los servicios e impuestos para vivir muy felices. Somos niños, no tontos. No te preocupes, solo es un cuento. Basta de cuentos. Muestren las cuentas. Estamos platicando con René Arroyo de Anda Meneses. Él es médico gastroenterólogo, clínico endoscopista. Doctor, todo un tema esto de la enfermedad celíaca. Yo te dijera, ¿quiénes son los que estudian esto? ¿Quiénes son los que han estado al pendiente de esta enfermedad y que dijeras tú, son los investigadores, son los que llevan la lanza de punta en este asunto? Bueno, los académicos. Los académicos. De alguna manera, porque es una enfermedad que se puede decir infrecuente porque no se piensa en ella, pero si uno está viviendo el estudio constante en el mundo académico, está uno pendiente de lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Europa. España está muy adelantado en esto. Argentina, Chile, muchos países están en vanguardia porque están en alguna manera trabajando por establecer sus propias cifras de frecuencia que médicamente se llaman de prevalencia. Ok. Nos hablan de que tenemos 5 variedades de este tipo de enfermedad. Te hablan de una que es la clásica, que dicen es típica y severa, ¿sí? Es la que viene en la infancia. Teníamos una asistemática, tenemos la latente, la potencial y la refractaria. Doctor, explícanos un poquito qué son este tipo de enfermedades. Mira, empezaré por la última, la refractaria. Refractaria quiere decir resistente al tratamiento. Son enfermos celíacos que a pesar de que les damos la dieta sin gluten, está tan dañado el sistema inmunológico y sigue la guerra interna que estos enfermos no responden bien y siguen deteriorándose. Es lo más grave. Más graves. Estos requieren a veces esteroides, inmunosupresores y muchas cosas para ¿Por qué llegan a este grado? Porque no se cuidaron, no los detectaron, porque digo, también alguien que
que tiene la enfermedad, que está con una diarrea crónica, que está con un problema así, pues rápidamente te vas para abajo, ¿no? Si no hay una respuesta muy clara, posiblemente sea una serie de factores como tú mencionaste. Se descuidaron, no los trataron, no los diagnosticaron a tiempo, no llevan bien las cosas, no siguen la dieta y hacen trampa y cositas así, y se siguen deteriorando. Y luego ya después casi no responden. Así es. Ahora, es más común, ahorita hablábamos nosotros, bueno, si no es hereditario, sabemos del niño, pero si es más común en la mujer, en el hombre, ¿a qué edad también se presenta? Es más común en la mujer, 2 mujeres por un hombre. 2 mujeres. Sí, y en el adulto entre los 30 y 40 años de edad se empieza a expresar, se empieza a manifestar. En la mujer, cuidado, en la mujer puede presentar todos los síntomas como si fuera una colitis nerviosa, pero después empieza el problema inmunológico a atacar su esfera ginecológica. Y en la mujer joven empiezan a tener menopausia temprana, empiezan a tener infertilidad. O sea, la menopausia podríamos pensar que está entre los 45 y 50 años, normal. Aquí podría presentarse a los 40, 30 y tantos, ¿no? Abortos recurrentes. O sea, no pueden ser fértiles. No pueden ser fértiles. Y como el sistema inmunológico ataca, a veces se puede embarazar la mujer, pero empieza a atacar el trofoblasto de la parte de la placenta. Vienen los abortos. Entonces, los ginecólogos también saben este punto. Ok, yo te dijera, tenemos grupos de riesgo, ¿ok? Tenemos familiares de primer grado, personas con síndrome de Down, personas con síndrome de Turner, los diabéticos tipo 1, tenemos los que tienen tiroides autoinmune y el síndrome de intestino irritable. Explícame un poquito, sobre todo los síndromes que son ahorita para los padres de familia un problema. Bueno, los grupos de riesgo son grupos de personas que tienen más riesgo de adquirir la enfermedad. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta Mira, voy a explicar. Familiares de primer grado, los familiares cercanos por la genética misma. El hijo, el padre, esos son, o sea, la línea recta. Tienen más probabilidad de tener la enfermedad. Se ha visto que los niños con síndrome de Down, no se sabe muy bien por qué. Los diabéticos juveniles o diabetes de tipo 1 también. Que es muy riesgosa, ¿no? Que es muy riesgosa. Enfermos con síndrome de Turner que tienen cromosoma 45X0, es decir, una variante rara. Son síndromes raros de alteraciones en el nacimiento. Luego vienen otros enfermos que tienen enfermedades autoinmunes, lupus eritematoso, artritis reumatoide, enfermedades como hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria. Bueno, eso tiene son cruces, para mi gusto, son cruces. Así es. Inmunológicos. Es decir, como está bajo la defensa de las personas, entonces, bueno, no entendería yo por qué un niño que tiene un síndrome de Down podría tener el problema, pero sin embargo lo ponen ahí, ¿no? Esto se ha visto porque los han estudiado a los niños con síndrome Down y han encontrado que tienen mucho más la enfermedad que los niños que no lo tienen el síndrome. Así es. Por cuestión estadística, quizá. Ok. También, colitis microscópica. Así. O sea, la gente que tiene colitis también tiene el problema. Hay una variante de colitis crónica que se llama colitis microscópica, donde el intestino tiene ciertos grados de linfocitos, otros tienen colágeno, y en las biopsias se ve, este diagnóstico lo hace el patólogo. Pues estas personas tienen más incidencia, más prevalencia de tener enfermedad celíaca. Y tanta gente que tiene colitis, sí, ¿no? O sea, ahorita el Colegio de Gastroenterología norteamericano ha dicho que todos los enfermos que tengan síndrome de intestino irritable, o sea, colitis nerviosa, con diarrea o variedad mixta con estreñimiento, deben probarse en laboratorios para ver si tienen o no enfermedad celíaca. Oye, ahora, dentro de la diarrea de la enfermedad celíaca, doctor, ¿hay sangre o no hay sangre? No hay sangre. ¿Por qué no hay sangre? De hecho, se llama diarrea alba. Porque es blanca. Porque el daño no genera ulceraciones de fondo, va generando
daño en el epitelio de la mucosa, donde las vellosidades se van como apagando, como atrofiando, como si fueran haciendo pasitas, se van achicando y terminan por no absorber. El proceso es inflamatorio crónico, no es de agudización. Una colitis infecciosa sí puede dar sangre, una colitis amibiana sí puede dar sangre, una colitis ulcerosa crónica en específica da mucha sangre. Esta es una variante distinta, pues. Ok. Afecta también, tenemos un problema en el cerebro porque se vuelve neurológico, ¿no? Hay gente con esquizofrenia y autismo que es problema aquí. Platícanos un poquito, bueno, ¿qué sucede con estos esto enfermos? lo explicarían 1000 veces mejor que yo los neurólogos, pero me ha tocado leerlo. Efectivamente se ha ligado a la enfermedad celíaca con alteraciones neurológicas. Hay una muy especial que se llama ataxia cerebelosa, donde se pierde el equilibrio. Hay convulsiones a veces, hay crisis epilépticas, migrañas. Cosa curiosa ahorita para la migraña, ¿no? ¿Pueden ser la migraña causada por una enfermedad celíaca? Parece que sí, también. No todas, ¿no? Por supuesto. Es decir, hay conexiones entre el sistema neurológico y la enfermedad celíaca. Sí, pero aquí estamos hablando de repercusiones, ¿no? O sea, no estamos hablando del origen del problema. O sea, repercusión. Hay gente que de alguna manera repercute de una manera y a otros de otra manera. Claro. ¿No? Ahora, yo te voy a volver. El autismo, un problema que se ha vuelto generalizado en las familias. O sea, no sé qué la estadística tengan de autismo, ¿no? Hay muchos niños con autismo. Muchos. En Estados Unidos es una enfermedad ahorita muy común que se está estudiando a fondo. Yo te dijera, ¿por qué también sobre ellos? ¿Por qué el autista tiene No este tengo problema? una respuesta causal, es decir, de por qué. Pero la mayor parte de las publicaciones científicas establecen una correlación. Se ha buscado intensivamente en los autistas una causa, hasta la fecha no se ha descubierto, hasta donde yo tengo entendido, pero se está viendo de nuevo pues que el grupo de enfermos autistas o de niños autistas tienen más prevalencia de enfermedad celíaca que otros grupos de niños sanos o con otras patologías distintas. No sé si será una relación estadística en alguna forma o existe un factor causal, pero yo no lo conozco. En todos los grupos encontramos la anemia, normalmente la distensión abdominal, es decir, en los niños, en los adultos, en cualquier gente, ¿el abdomen crece, doctor? Sí. Y la anemia es ferropriva, es decir, por falta de hierro. Ahí sí, porque la vellosidad intestinal no absorbe el hierro bien de los alimentos. Pero ahí sí ninguno se salva. O sea, sí, normalmente la anemia es un reflejo de este asunto. De hecho, anemias por deficiencia de hierro raras, búsquenle enfermedad celíaca. Ok. Dentro de la patogenia de esta enfermedad, hablan de que es indigerible. Así, el gluten. El gluten. No lo pueden tocar, es decir, no hay manera de manejar gluten en su cuerpo. Luego, ensancha uniones intercelulares. O sea... Fíjate, qué inteligente es el gluten, ¿no? Como no se puede meter bien a la vellosidad intestinal porque hay una genética, ensancha los espacios entre las células para colarse abajo de la mucosa, en el epitelio. Y ahí se empieza a acumular y ahí empieza a producir citoquinas, linfocinas, un montón de sustancias llamadas citocinas que empieza a distorsionar la acción de los linfocitos. Y luego vienen unas células que tenemos nosotros que llaman células presentadoras de antígenos. Y luego viene una enzima que produce el intestino, que es la transglutaminasa tisular, a tratarlo de modificar y lo ensambla con la famosa HLA-B, Q2 y HLA-8. Entonces se forma un complejo y ese complejo lo identifica claramente, ahí sí, linfocito T y luego linfocito B, y viene la producción de anticuerpos contra las mismas vellosidades y contra la transglutaminasa tisular. Suena mucho difícil para la gente que nos escucha, pero es un mecanismo muy interesante. Yo lo voy a poner de esta manera. Normalmente vamos a encontrar en el cuadro de los niños, en el cuadro de los adolescentes y en los adultos, vamos a encontrar un dolor abdominal. Okay. Duele el estómago, ¿no? Sí. Duele el estómago. Ok. ¿Se ponen irritables? Sí,
Los niños y los adolescentes se vuelven irritables. Mal genio. Mal genio. Los adultos a veces se deprimen. Se deprimen. Quizá muchas depresiones y migrañas podrían andar abajo esto. Hay alfas orales, o sea, sí, el aftas. estómago... Aftas. Que es muy común el afta Son ahorita. muy comunes y duelen mucho, ¿eh? Y duelen mucho. Cuando salen en las encías y todo esto. Sobre todo cuando hay baja la defensa, ¿no? Sí. Volvemos al punto, ¿no? Sí. Entonces, el afta te viene de una infección viral. Entonces, porque está bajo todo defensa, atacan los virus. Y se ajá. producen a veces aftas en la boca. Y la gente sufre mucho con ellas, y sobre todo la gente grande, ¿no? Sí. Pues sí, llegan mucho afta con esto. Bueno, yo te dijera, lo que hablabas tú, también hay un problema de esmalte. El esmalte dentario Así también. es. Entonces, hablan de artritis, ¿me entiendes? Y normalmente en cualquier cuadro te habla de la anemia, ok. Pero hablan de síntomas extradigestivos, ok. Y te hablan de la asteria, baja de peso, de la anemia, infertilidad, abortos, que lo estábamos tocando ya ahorita, el cáncer de boca. Sí. O sea... Mira, también cuando... Pero te hablan de cáncer de boca, de faringe, de esófago. Sí, O se sea, ven relacionados. Y también cáncer intestinal. En los refractarios, hay dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Y en los refractarios tipo 2 se va formando una especie de como linfoma intestinal que termina siendo un verdadero cáncer intestinal. O sea, de una enfermedad nos lleva a otra mucho más grave, ¿no? Sí. Entonces, yo te dijera, este paso de alguien que está con la enfermedad a llevarlo a un cáncer, que digas tú, ¿sabes qué? Se volvió cáncer, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de alguien que no se le trató, no se le quitó el gluten? Es decir, explícanos por qué suceden estas cosas. Muchas veces los procesos inflamatorios pasan por varias fases agudas a fases crónicas. Y luego, en la cronicidad, se van produciendo ciertas mutaciones celulares que en muchas ocasiones nosotros les llamamos metaplasias. Después se transforman en displasias y después en anaplasia o neoplasia, que es cáncer. Es decir, hay un caminito hacia el cáncer a través del proceso inflamatorio. Siempre va a ser el problema la inflamación. ¿En dónde? Si estamos inflamados, podemos ir cayendo en este problema. En esta enfermedad sí. Es como en muchas otras enfermedades digestivas, por ejemplo, en el reflujo. El reflujo que es tan normal. Sí, que viene el esófago de Barrett. El famoso esófago de Barrett que vemos mucho en los pacientes crónicos con reflujo. También hay Barrett sin displasia. Hay Barrett con displasia de bajo grado, de alto grado, y luego viene el adenocarcinoma del esófago. Es decir, ya sabemos ese caminito. Entonces, en estos refractarios sí puede haber cáncer, claro que sí. Ok. Nos hablabas también de una crisis de convulsivas, doctor. Es decir, entran en un shock en un momento dado, ¿no? Es una de las alteraciones neurológicas infrecuentes, ¿no? Pero que se han descubierto. Muy bien. Ok. Aquí el asunto es el diagnóstico. Porque nosotros manejamos esto y dices tú, bueno, está pasando un cáncer, está pasando esto, está pasando el otro. Entonces hay una determinación de anticuerpos, ¿sí? Y necesitamos cuando menos una dieta de gluten de 2 a 4 semanas para saber si es por ahí. Sí. Es decir, tú también puedes decir al paciente, vámonos a quitar el gluten y vamos a saber si tienes este problema. Ok. Pero normalmente cuando te van a ver, es que ya lo tienen, ¿no? O sea, ya lo tienen hace tiempo, amigo. ¿Es así? Los casos, cuando tú lo has vivido, ¿qué sucede con el paciente cuando se lo determina? Habitualmente lo empezamos a buscar en enfermedades así, dispersas o abdominales raras que no mejoran con los tratamientos normales. Entonces uno tiene que sospecharlo. El médico tiene que sospechar. Y entonces envía al laboratorio al paciente para que le hagan lo que se llama una serología de anticuerpos contra el gluten. El primer anticuerpo, el que se llama de escrutinio, es decir, el de cribado, el primero, el más sensible, no es el más específico, pero el más sensible. A ver si te ayudo ahí. Estás buscando en estas pruebas
de síndrome de obstrucción intestinal, buscas grasa en materia fecal. En la enfermedad severa. Severa. En la enfermedad severa sí, me tengo que ir a buscar, hacerle pruebas para demostrar el síndrome de absorción intestinal deficiente o de mala absorción. Grasa en materia fecal, beta-carotenos. Trastorno intestinal. Sí, prueba de chilling, prueba de... Muchas pruebas para ver si cápsula endoscópica. Bueno. Y endoscopía. Bueno, la cápsula endoscópica se utiliza para otras cosas, ¿no? La principal indicación es para investigar hemorragias o tumores del intestino delgado. Pero como rastrea el intestino delgado, puede ver las condiciones de la mucosa, y ya dijimos que en el intestino delgado, si hay surcos, aplanamiento de la mucosa o áreas de empedrado, pueden hacer sospechar que hay enfermedad celíaca. Si tú entras con la endoscopía. Ok. Si tú entras con la endoscopía, no necesitas en un momento dado la cápsula endoscópica. No. ¿Por qué necesitas en un momento dado la cápsula? O sea, ¿en qué situación te pone que requieras usar la cápsula? El enfermo celíaco no necesita la cápsula. No necesita la cápsula. Por decir, lo que sucede es que le puedo hacer el estudio de cápsula a un paciente por otra indicación e indirectamente le puedo descubrir que a lo mejor puede traer enfermedad celíaca. Ajá. Ok. Bueno, hemos llegado al punto entonces que ¿qué le vamos a restringir? ¿Qué le vamos a quitar? Y tú me pones, hay que quitarle panes, cereales, whisky, el trigo, el centeno, la avena, la cebada, las galletas, los pasteles, las pastas, las malteadas, los chocolates, los flanes, las natillas, los helados y los caramelos. Doc, muy severo, ¿no? Sí. Bueno, aquí el nutriólogo, ¿no? Sería el experto en este campo. Sí, el nutriólogo tiene que preparar una alimentación, una dieta libre de gluten. Y si ustedes se dan cuenta, en todos los nutrimentos, alimentos que ahorita citó Enrique, hay gluten. Por ejemplo, muchas harinas preparadas con trigo es gluten. Con centeno, con cebada es gluten. Muchas galletas, muchas pastas. Tortillas de harina, de trigo. Todo esto lo tienes que quitar. Se tiene que quitar, porque si un enfermo celíaco se come eso, es un veneno, se siente muy mal. Ok. Pero no tengo problema con la leche. No. No tengo problema con ninguno de sus derivados, la carne, el pescado, el marisco, el huevo, la fruta, la verdura, la hortaliza, el arroz, el maíz, la tapioca, el azúcar, la miel, la mantequilla, la sal, el vinagre, café y té naturales. Nada de eso. No tengo problema. No hay problema. Las carnes, perfecto, mariscos, pollo, carne. Pero embutidos sí tengo problema. Puede ser, seguro. O sea, podrías quitarme el jamón, podrías quitarme las winnies, podrías quitarme en un momento dado, Ahí pregúntenle a los nutriólogos cuántas cosas del supermercado tienen gluten derivado de todos estos cereales. Hay muchas pastas, muchas cositas, muchos fideos, muchos chocolates tienen en su confección. Ahora, vamos a pensar en la medicina que está en los hospitales al público, que tenemos en esto del Seguro Social, a lo mejor el Hospital General, a lo mejor la gente en algún ISSSTE, ¿qué pueden hacer ellos que llevan una medicina institucional, por decirlo de alguna manera, y para llegar al gastroenterólogo a que los revise, pues van a tardar primero el médico general, luego a lo mejor lo recibe algún internista, etcétera, etcétera? Es un poco largo el camino para que se den cuenta de este problema. En todo el mundo ha habido un retraso del diagnóstico, precisamente por lo abigarrado de la enfermedad, porque está entretejida entre tantos diagnósticos diferenciales que el médico a veces no alcanza a pensar en ella. Está disfrazada. Pero un buen médico internista, un buen médico general, un buen clínico la debe sospechar y la debe buscar. Y entonces, si la encuentra, le va a salvar el problema al paciente, la vida. Así es. Ahora, fuera de quitar el gluten, que sería lo primero, lo básico, es decir, más que medicina, doctor, más que nada es deja de comer esto. Eso sería lo importante de la dieta. O sea, no tendrían problemas en que van a necesitar medicinas de mucho costo, cuestiones muy difíciles para llevarlas a cabo. Es decir, ¿cómo
le darías un tratamiento a alguien aquí? En Estados Unidos ya hay un par de medicamentos, uno de ellos se llama Larazotire, que es un antisolunílico. Es un medicamento que va, ahorita hace un momento hablabas de que se ensanchaban los espacios intercelulares. Este producto angosta los espacios intercelulares para que no se cuele el gluten. Segundo, están sacando uno que se llama ALB003, que son endoproteasas que degradan, que empiezan a degradar el gluten y que está aliviando. Y en tercer lugar, están trabajando la vacuna antigluten que está en la fase 2, se llama Inmusan T, que es una vacuna que va a bloquear ahí la unión del gluten con el DQ2, DQ8. Eso ya no tarda en aparecer en el mundo, ya no tarda en unos 2-3 meses. Fíjate que a mí, ahora que estaba leyendo este tema, estábamos viendo lo de la leche y sus derivados, pero te dice, ¿sabes qué? Tampoco vas a comer quesos fundidos. Entonces te estás quitando pizzas, me estás quitando en un momento dado las quesadillas, claro, y muchas cosas, porque es el queso fundido, ¿no? Claro. En muchos países hay fundaciones y sociedades ya de enfermos celíacos. En México DF ya hay una enfermos celíacos que está en el internet, en muchos estados. Y estos enfermos celíacos están luchando, peleando con el gobierno para que el gobierno implemente la obligación a las ¿qué podría decir? Industrias de los alimentos para que hagan alimentos sin gluten o que pongan las etiquetas en todo lo que tienen gluten para que los enfermos celíacos no las consuman. Entonces ya aparecieron en Kellogg's, ya aparecieron cereales sin gluten, ya apareció helado sin gluten, ya aparecieron tallarines. O sea, ya lo están tomando en cuenta, ya, ¿no? Ya se pueden hacer pizzas sin gluten, se puede hacer pasta sin gluten. Ya los enfermos celíacos, ya viene un descanso para ellos. Antes no había nada. Doctor, bueno, el tiempo en la televisión es muy difícil. Yo te dijera, tengo menos del minuto, ¿qué le dijeras a estos enfermos o a los que no conocen? ¿Qué podrían hacer ellos? Que platiquen con su doctor, con su médico tratante, le digan sobre esta enfermedad para que el médico tratante se informe, o si la conoce, pues que preste atención sobre ello. Todas las personas que traen enfermedades como incurables, ¿no? Del abdomen, colitis nerviosa que no se cura, dispepsia, llenuras, inflamaciones que no se curan, pues díganle a su médico que investigue enfermedad celíaca. Muy bien. René Arroyo de Anda Meneses, a nombre de la industria maquiladora de Tijuana y Mexicali y hecho en Baja California, gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias. Gracias. A cualquier hora, tanto en los Estados Unidos como en México, protegemos sus productos con la mayor seguridad. Más de 17,000 pies cuadrados de almacén, con un registro electrónico eficiente que mantiene actualizados sus inventarios durante los procesos de distribución. Apoyado con servicio de monitoreo de mercancías a través de Internet. World Traffic. La cápsula endoscópica es la innovación más asombrosa en el campo de la gastroenterología del nuevo milenio. Es ingerida por el paciente sin dificultad con agua. Se mueve por el tracto gastrointestinal de manera natural. Una vez ahí, comenzará a tomar fotos automáticamente y las transmitirá de manera inalámbrica a un dispositivo externo que lleva el paciente en un cinturón. La información recogida en el dispositivo externo es procesada en la computadora, convirtiéndose en la prueba diagnóstica por excelencia. Esta llave significa el acceso a nuevas posibilidades. Permite obtener los insumos que su empresa requiere. Puede ser un apoyo para aumentar su fuerza y productividad, o una ventaja frente a su competencia. Somos la llave para sus importaciones. Comercializadora AMAP, donde usted realmente importa. La industria nacional y maquiladora de la región tienen en ATSA Servicios una opción práctica y segura para el transporte y confinamiento de residuos de manejo especial. ATSA Servicios tiene 12 años de experiencia y cuenta con la infraestructura, tecnología y capacidad instalada para atender oportuna y profesionalmente a la industria en el manejo de residuos especiales no peligrosos. ATSA Servicios, capacidad y experiencia responsable.
Unidad de Oncología, Dolor y Cuidados Paliativos. Estamos comprometidos a dar un trato digno y de calidad al paciente, así como la mejor orientación a su familia. Nuestras instalaciones cuentan con la infraestructura necesaria para brindar el tratamiento óptimo y de mejor calidad. Tenemos el mejor equipo médico y ofrecemos atención humana, donde la calidad de vida de nuestro paciente es lo más importante. Unidad de Oncología, Dolor y Cuidados Paliativos. Avenida Mariano Arista, 1576, entre G y H. Y Mexicali se hizo muy bonito, con muchos puentes y calles que parecían espejos, tan moderno que parece una ciudad del futuro. ¡Wow! Y todo gracias a que los ciudadanos aceptaron pagar más por los servicios e impuestos para vivir muy felices. Somos niños, no tontos. No te preocupes, solo es un cuento. Basta de cuentos. Muestren las cuentas. Es un hecho. La próxima semana estaremos nuevamente con ustedes en Hecho en Baja California. Gracias por acompañarnos.